Los elfos son criaturas de la mitología nórdica y germánica que han sido representadas de diversas maneras a lo largo de la historia. En general, se les considera seres de gran belleza, inteligencia y habilidades mágicas. Los elfos se dividían en dos grupos principales, los elfos de la luz, llamados Hrothgalfar, y los elfos oscuros, llamados Dökkalfar o Svartalfar. Los Hrothgalfar eran seres hermosos y radiantes que vivían en el reino de Alfheim, el hogar de los dioses Frey y Freya. Se les asociaba con la luz, la belleza y la fertilidad. Los Dökkalfar eran seres más oscuros y misteriosos que vivían en el reino de Svartalfheim, el hogar de los enanos. Se les asociaba con la oscuridad, la magia y la artesanía. ¿Sabías que estos seres sobrenaturales eran originalmente deidades menores de la fertilidad? En la mitología germánica, los elfos se asocian con la naturaleza y la fertilidad. Se cree que viven en bosques, montañas y ríos, y que son protectores de los animales y las plantas. En la mitología nórdica, los elfos se asociaban con la naturaleza y los ciclos de la vida. Se creía que eran responsables de la fertilidad de la tierra, el crecimiento de las plantas y el cambio de las estaciones. Los elfos también eran conocidos por su habilidad para la magia y la adivinación. Se creía que podían ver el futuro y comunicarse con los espíritus de la naturaleza. En la cultura popular, los elfos suelen representarse como seres pequeños y traviesos. Sin embargo, en la mitología nórdica y germánica, los elfos son generalmente representados como seres de gran altura y belleza. Las primeras descripciones preservadas de los elfos emergen de las páginas de la mitología nórdica, donde en nórdico antiguo eran llamados Alfar. Aunque las descripciones específicas son escasas, la presencia de seres etimológicamente relacionados en folclores posteriores sugiere que la creencia en elfos era común entre los pueblos germánicos. La figura del rey Olaf Heyerstad-Alf, elevado al rango de elfo después de su muerte, agrega un toque intrigante a estas leyendas. En la mitología nórdica, los elfos se dice que son tan bellos que su belleza puede cegar a los humanos. Los elfos estaban relacionados con los Aesir, particularmente por la frase común Aesir y los elfos, que presumiblemente signifique todos los dioses. Algunos eruditos han comparado a los elfos con los Vanir. En la Grimnismal cuenta que el Van Frey era el señor de Alfheim, mundo de los elfos, y hogar de los elfos de la luz. Hablando de héroes, el herrero Volund, también conocido como Volund, es identificado como el señor, líder o sabio de los elfos en el poema Volundarkvida. Los elfos y los humanos podían cruzarse entre sí, y los hijos de estas uniones eran conocidos como medioelfos. Los medioelfos eran a menudo seres poderosos y hábiles, con una mezcla de las cualidades de sus padres. En la saga de Tidrek, una reina humana se sorprende al descubrir que su amante embarazador no es un hombre, sino un elfo. Dio a luz al héroe Hogni. En la Rol saga Kraka, el rey Helgi viola y embaraza a una elfina vestida de seda. Ella dio a luz a Skuld, una guerrera élfica muy poderosa y habilidosa en la hechicería. Cuando sus guerreros caían, ella los levantaba nuevamente para que continuaran luchando. La única manera de derrotarla era capturarla antes de que pudiera convocar a sus ejércitos, que incluían guerreros élficos. Cruce entre elfos y humanos, una maravilla de la antigua creencia nórdica. En la saga de Cormac se menciona que sacrificar para los elfos podía curar graves heridas de combate. Una colina donde los elfos tienen su refugio, un toro sacrificado y un festín mágico. Los elfos se presentan como seres semidivinos, asociados a la fertilidad y el culto a los ancestros. Los últimos reyes de Alfheim eran descendientes de los elfos y eran conocidos por su belleza. Los elfos germanos originales se creía que eran ligeras criaturas que vivían en el cielo durante la era del paganismo germánico. Se les asociaba con la luz, la belleza y la magia. Sin embargo, en el folclore post-cristiano comenzaron a ser descritos de manera más negativa. Se creía que eran pícaros maliciosos que podían provocar enfermedades en el ganado y la gente, y además provocar malos sueños. La palabra alemana para pesadilla, Albtraum, significa sueño de elfo. La forma arcaica Albtrug significa agobio elfo. Se creía que las pesadillas eran provocadas por un elfo sentado en el pecho de una persona durmiendo. En el folclore de Dinamarca y Suecia aparecen muy ocasionalmente reyes elfos, pero hay una predominancia de mujeres elfas.
En la época germana media de Nibelungenlied, un enano llamado Alberich juega un importante papel. Alberich, cuyo nombre es literalmente elfo soberano, contribuye aún más en la confusión entre elfos y enanos que viene ya desde la Edad prosaica. A través del francés Alberon, la palabra entró al idioma inglés como Oberon, rey de los elfos y las hadas en la obra de Shakespeare, El sueño de una noche de verano. La leyenda de Der Erlkönig parece haberse originado en una época más reciente en Dinamarca. La naturaleza de Erlkönig ha sido tema de varios debates. El nombre traducido literalmente del alemán sería Rey Alder más que su habitual traducción del inglés de Rey Elfo. De acuerdo con el folclore germano y danés, el Erlkönig aparece como un presagio de muerte, de manera similar a Vansee en la mitología irlandesa. A diferencia de Vansee, el Erlkönig se le aparece solamente a una persona a punto de morir. Su forma y expresión dice a la persona qué tipo de muerte tendrá. Una expresión de sufrimiento indica una muerte dolorosa, una pacífica es señal de muerte tranquila e indolora. Este aspecto de la leyenda fue inmortalizado por Goethe en su poema Der Erlkönig, que más tarde sería musicalizado por Franz Schubert. En la primera historia del cuento de hadas de los hermanos Grimm, Der Wegtomaner, los protagonistas que dan título al cuento son dos pequeños seres que ayudan a un zapatero en su trabajo. Cuando recompensa su trabajo con pequeñas ropas, están tan encantados que se alejan corriendo y nunca los vuelve a ver. Aunque los Wichtelmanner son similares a seres como los kobolds, enanos y brownies, los protagonistas del relato han sido traducidos en ocasiones como elfos. Variaciones de los elfos germanos en el folclore incluye a la gente de los árboles y las damas blancas. Ahora, adentrémonos en el intrigante origen de la palabra elfo. Proviene del protogermánico *alboceta y del nórdico antiguo alf. ¿Sabías que en español el femenino es elfina o elfa? La etimología nos revela raíces más profundas. Podría derivar de la raíz protoindoeuropea *al, que significa blanco. Incluso el latín albus, que significa blanco, está relacionado. ¿Conocías estas curiosidades sobre los elfos? Si te encantó este viaje al corazón de la mitología, asegúrate de darle un gran me gusta al video. Haz clic en ese botón de suscripción y activa la campana para unirte a nuestra comunidad de amantes de la mitología.